Bueno, hasta ahora vimos números que son casi siempre positivos o positivos o negativos, sí, pero son siempre números enteros. Para los números positivos vimos los números binarios sin signo, para los números negativos vimos los números con signo de magnitud o con complemento 2. Pero ¿qué pasa con las fracciones? ¿Cómo se representan los números que son fracciones? Vamos a ver algunos ejemplos y algunas notaciones comunes en lo que es arquitectura de computadoras. En primer lugar tenemos las notaciones con punto fijo. Cuando uno tiene un número que tiene una cierta cantidad de bits, n bits, esa representación tomo una porción de esos bits para representar la parte entera y otra para representar la parte fraccionaria. Y la otra representación es la representación con punto flotante, la cual sirve para representar números reales. Y lo bueno que tiene esta representación es que se pueden adaptar a la magnitud que hay que representar. Es decir, puede representar números muy chicos con mucha precisión o puede representar números muy grandes con una precisión decimal más baja. El hecho de que el punto sea flotante significa poder trasladar la coma hacia la posición que a mí me convenga para maximizar en todo caso lo que se requiera, la precisión o el rango. Es un juego, o tengo una o tengo la otra. Entonces, en una representación de punto fijo, por ejemplo, si quisiéramos representar el número 6,75 usando 4 bits para la parte entera y 4 bits para la fracción, lo que podemos hacer es, por ejemplo, con estos 8 bits, imaginar que entre los primeros 4 bits y los segundos 4 bits hay un punto que separa la coma, la parte entera de la parte decimal, y cada uno de estos bits va a tener una ponderación o un peso que va a depender de en qué lado se encuentre, si del lado izquierdo o el lado derecho de la coma. Aquellos números que estén del lado izquierdo de la coma van a tener una ponderación exponencial positiva y los que estén del lado derecho de la coma una ponderación negativa. De esta forma, este número no aporta. El siguiente número es 2 a la 1, es este que está acá. El siguiente número es 2 a la 2. Luego del lado de la coma tenemos el primer número es 2 a la menos 1, porque este es 2 a la 0, ¿no? 2 a la menos 1 y este es 2 a la menos 2. Si realizo esta suma tengo el número 6,75. Este punto, esto que está acá, no forma parte de la representación, sino que sabemos implícitamente, como estamos usando una representación de punto fijo, que ahí es donde se parte la distinción entre la parte entera y la parte decimal. Eso es conocido por el diseñador, por lo tanto puede interpretar fácilmente el significado de cada número. Los números, en caso de los números con signo, pueden ser representados exactamente igual que en el caso sin signo, usando magnitud y signo o usando complemento 2. Para el caso de 6,75 con signo y magnitud, simplemente si lo quiero hacer negativo le agrego un 1 al principio, convirtiendo el número en negativo, o en complemento a 2. Ahora tengo que tener en cuenta que el bit más significativo tiene una ponderación de un número muy negativo y por lo tanto el resto de los números van a tener que sumar para poder convertir este número en el número negativo que quiero obtener. Y después existe otra representación que es la más utilizada en las unidades aritmético-lógicas de las computadoras hoy en día, que es la representación de punto flotante. En la representación de punto flotante es muy similar a la representación de la notación científica. Cuando uno quiere representar en decimal un número muy grande, lo que puede hacer es el uso de exponentes, ¿sí? Por ejemplo, si bien no es un número grande, se puede representar con notación científica. El número 273 puede ser representado como 2,73 por 10 a la 2. En esta representación lo que hacemos es obtener las distintas partes
de esta notación y que son exactamente análogas a lo que son las representaciones de números binarios. Tenemos que la parte numérica esta, el 2,73, que puede ser positivo o negativo, le vamos a llamar la mantisa. Luego tenemos una multiplicación por una base y un exponente. En el caso de los números decimales, la base es 10 y el exponente dependerá de la magnitud del número, que puede ser o muy grande o muy chico. Y además tenemos, antes de la mantisa, el signo, que puede ser positivo o negativo dependiendo del número. Entonces, si nosotros queremos representar un número binario en punto flotante, podemos utilizar una notación donde en un campo de 32 bits le asignemos a cada parte de ese campo una función. Por ejemplo, una forma sería utilizar el primer bit como bit de signo, los siguientes 8 bits como exponente y los restantes 23 bits como fracción o mantisa. Por ejemplo, representar el número 228 en base 10 usando punto flotante de 32 bits, vamos a ver, utilizando esta notación, esta distribución de bits en los 32 bits, tres formas diferentes de poder representar este número en punto flotante, y al final vamos a ver la representación que es el estándar utilizado por nuestras computadoras hoy en día, que es el estándar IEEE 754 de punto flotante. Entonces, para la primera representación, lo primero que tenemos que hacer es convertir el número decimal a un número en binario. Tenemos el 228 llevado a binario sin signo, es este número que está aquí escrito en binario. Ahora, a ese número lo que podemos hacer es representarlo de una forma exponencial, donde vamos a utilizar una base 2. Si en este número la coma se encuentra en este lugar, la puedo desplazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares, colocar la coma aquí y utilizar una representación similar a la notación científica, donde coloco este número por 2 a la 7. ¿Esto qué me está diciendo? Esto es un número binario que ha sido desplazado 7 lugares la coma, en este caso como el número es positivo, hacia la izquierda. Para rellenar los campos de los 32 bits propuestos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el signo, que en este caso es positivo. Los 8 bits del exponente representan el número 7 y los 23 bits restantes serán la mantisa. De esta forma, simplemente lo que voy a hacer es colocar un 7 en los 8 bits, un 0 en el bit de signo, y la mantisa la voy a copiar tal cual de izquierda a derecha. De izquierda a derecha colocado aquí, sabiendo que en este lugar se encuentra el punto. Bien. Bueno, ahora en la siguiente representación vamos a notar que cuando uno traslada un número de decimal a binario, el primer bit, el bit más significativo de la representación binaria, siempre es 1. Por lo tanto, si siempre es 1, lo que puedo hacer yo es eliminar ese 1 de la notación, y de esta forma gano un bit más de precisión dentro de la mantisa, porque ese bit siempre es 1. Entonces puede estar, la unidad aritmética lógica puede dar por entendido que ahí siempre va a haber un 1. Entonces no es necesario guardarlo, porque este bit en definitiva es redundante. Solamente tengo que guardar la parte fraccionaria de la representación. De esta forma, ahora la fracción cambia y ya no tengo el primer 1, sino que tengo solamente la parte fraccionaria de la representación. Bien, a esta representación se le puede agregar una característica todavía más, que es para cuando el número es muy chico. ¿Qué pasa si el número es muy pequeñito? Aquí esto no está contemplado, y esto es así porque el exponente es siempre positivo. Para yo poder representar números muy chicos, necesito que el exponente sea negativo. Para esto,
el estándar propone un desplazamiento o vías de 127. Entonces, por ejemplo, para obtener este exponente, lo que hago es calcularlo utilizando la siguiente fórmula, donde el exponente desplazado es el vías más el exponente. Esto quiere decir que el exponente de 7 va a ser ahora guardado como 127 más 7 igual a 134. Un exponente numérico en el campo de los 32 bits igual a 127 equivale a un exponente igual a 0. Mientras que un exponente guardado como 134 en el campo de exponente de los 32 bits equivale a un exponente igual a 7. La representación nos quedaría ahora del número que veníamos trabajando, 228, de la siguiente forma. Aquí tenemos el número 134 y la fracción queda exactamente igual con, recuerden, el primer 1 almacenado allí de forma implícita. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, escribir el número menos 58,25 usando el estándar completo de IEEE 754 de 32 bits. Lo primero que hago es convertir el número decimal a binario. La parte entera es convertir 58 a binario. La parte fraccionaria también es convertir el 0,25 a binario. Este número, recuerden que pesa 2 a la menos 1, que vale 0,5, por eso aquí es 0. Y este pesa 2 a la menos 2, lo cual es un cuarto, o 0,25, por eso este es 1. Entonces lo primero que hago aquí es, obtengo el número en binario. El siguiente paso es desplazar la coma hasta encontrar el primer 1. En este caso la coma se desplaza 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Por lo tanto la representación queda 1 punto, la fracción, por 2 a la 5. Relleno el campo de los 32 bits. El signo es 1 porque el número es negativo. El exponente es 127 más 5. Y la fracción es solamente la parte que está después de la coma. Por lo tanto, me quedaría de esta forma representado el número de 32 bits. Bien, existen casos especiales para la representación numérica en computadoras donde tengo que representar algunos números especiales. Por ejemplo, el caso del 0 es cuando, sin importar el valor del signo, el exponente son todos ceros y la fracción son todos ceros. En el caso del infinito, el signo es 0, el exponente son todos unos y la fracción son todos ceros. El menos infinito, el signo es 1 y el exponente todo 1 y la fracción todo 0. Y un valor no disponible y distinto de 0 que el sistema no pudo calcular, o números que no existen, se representa con un valor en el signo sin importar, el exponente todo en 1 y la fracción no en 0. El estándar nos presenta dos posibilidades. Una posibilidad de simple precisión de 32 bits, donde tenemos un bit de signo, 8 de exponente y 23 para la fracción, con un desplazamiento de 127. Y también nos presenta otra representación de doble precisión, donde la notación es de 64 bits, un bit de signo, 11 bits de exponente, 54 bits de fracción, con un desplazamiento de 1023. Cuando uno trabaja con números de punto flotante, existen algunas definiciones que hay que aclarar. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando ocurre un overflow? Un overflow es cuando el número es demasiado grande y no se puede representar, en cuyo caso, dependiendo del sistema, me puede dar un none o me puede dar un infinito. Un underflow es cuando el número es demasiado pequeño, en ese caso voy a obtener un none. Y luego también tengo que tener en cuenta números cuya representación no es 100% fiable. Por ejemplo, números de un determinado tamaño que tengan muchos decimales. No voy a poder
llega a un punto, una cierta cantidad de decimales, no los voy a poder representar utilizando ni los 32 ni los 64 bits y por lo tanto voy a tener que redondear. Existen distintos tipos de redondeo, dependiendo que se aplique sobre el número, donde por ejemplo si quiero redondear este número que está aquí a que use solamente 3 bits en la fracción, puedo redondear hacia abajo, lo cual equivale en este caso a esta parte de la fracción ir hacia el número que le sigue hacia abajo, en este caso serían todos 0. Redondear hacia arriba sería ir a que este número vaya al número más cercano hacia arriba de este que está acá, en este caso sería 1. Redondear hacia el 0 sería equivalente a down si el número es positivo y a up si el número es negativo. Y redondear hacia el más cercano sería que este número se convierta en el siguiente valor que se le asignaría a este que está aquí. En este caso sería 1 como porque el número es positivo, o sería 0 si el número es negativo. Bien, ahora para las operaciones con números en punto flotante es un poco más complicado que las operaciones con números enteros, porque el número ahora está formado por distintos campos y esos campos tienen un significado dependiendo de la representación. Entonces, si yo lo que quiero hacer es sumar dos números de punto flotante, lo primero que tengo que hacer es desarmar los campos de esa representación, extraer los bits del exponente y de la mantisa, agregarle el 1 a la mantisa que fue retirado porque estaba de forma implícita, comparar los exponentes. Luego, si los exponentes son distintos, voy a tener que desplazar las mantisas, ¿sí? Para equiparar los exponentes y que queden las dos mantisas representadas con el mismo exponente. Luego puedo sumar las mantisas, luego normalizarlas, lo cual significa volver a llevar la coma hacia el bit más significativo, hacia el primer 1 más significativo. Y en ese caso, si tengo que correr la coma, tengo que ajustar el exponente. De ser necesario, puedo llegar a redondear el resultado, si el resultado escapa a la cantidad de bits de la representación de la mantisa, y luego finalmente volver a ensamblar el número resultante final. Por ejemplo, vamos a sumar los siguientes números. Tenemos que extraer los bits del exponente y de la mantisa. Aquí tenemos ambos números representados con sus distintos campos. Vemos que el primer número, n1, es positivo, n2 también es positivo. Tenemos que los exponentes en el primer número es de 127 y en el segundo número es de 128. Y la fracción es 0.1 y 0.101 respectivamente. Lo que hacemos ahora es anteponer un 1 para formar las mantisas. Aquí formamos las mantisas a partir de esto de ambos números. Luego comparamos los exponentes. Tenemos que el exponente de n1 es menor que el exponente de n2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es desplazar la mantisa del número que es menor. En este caso lo que hago es desplazar n1 un bit hacia la derecha. Por aquí me da la cantidad de desplazamiento que tengo que hacer. Sumo las mantisas. Sumar las mantisas es exactamente igual a la forma tradicional de sumar números binarios, porque el punto, al estar estas mantisas normalizadas con el punto en el mismo lugar, el punto está fijo, por lo tanto realizo la suma. Realizo la suma de n1 más n2 y obtengo este número. Como pueden ver, este número no está normalizado porque hay dos números después de la coma, por lo tanto ahora tengo que normalizar la mantisa. Al normalizar la mantisa se me corre el exponente, ¿sí? En vez de ser 2 a la 1 ahora es 2 a la 2. Y aquí ya tengo el resultado final para poder volver a ensamblar el número. Como esta representación entra en los 23 bits de la mantisa, no necesito redondear. Y se repitió. No es necesario redondear. Ensamblo el exponente y la mantisa y obtengo lo siguiente.
El bit de signo sigue siendo 0, el exponente es 129, es 127 más 2. Y la fracción sin el 1 de adelante me queda este número que está aquí. Colocado en los 32 bits de los campos, tengo este número que está aquí abajo representado. Para la resta es exactamente igual, es equivalente a sumar un número positivo con un número negativo, y la multiplicación y la suma también son similares, siempre normalizando las mantizas y teniendo en cuenta los exponentes. Para el caso de la multiplicación, los exponentes se suman, y para el caso de la división, los exponentes se restan.